Amados hermanos, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Damos gracias a nuestro Dios porque Él nos permite reencontrarnos a través de este medio que Dios nos ha provisto, destinado el día viernes para la meditación de la palabra de nuestro Dios. Quiero dar gracias al Señor, en primer lugar, porque Él me ha dado vida, me ha dado salud, y me concede este hermoso privilegio de poder estar compartiendo la palabra de nuestro Dios junto a ustedes. Quiero agradecer también a cada uno de mis hermanos de la iglesia Cipolletti, agradecer a mis hermanos de las diferentes iglesias, pastores de la República Argentina, pastores de la República de Chile, mis hermanos, diferentes familias de diferentes lugares, que también estuvieron realizando cadenas de oración en favor de nuestra salud. Estuvimos pasando días difíciles, pero Dios en su misericordia nos ha levantado. Dios nos ha fortalecido y Dios nos ha sanado. Por eso hoy damos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Lleguen nuestros saludos, lleguen nuestros agradecimientos, llegue un cordial abrazo, un cordial agradecimiento. Hay una profunda gratitud en nuestros corazones para todos aquellos que estuvieron preocupados por nosotros durante estos 20 días. Que el Dios de paz les bendiga, les recompense a cada uno de ustedes que de buena voluntad pudieron expresarnos su amor, su cariño, su comprensión, y también estuvieron elevando al Señor oración y súplica y enviando un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Les agradezco en el amor de Dios su preocupación. Hoy ya nos encontramos sanos para la gloria del Señor, dispuestos para seguir trabajando y predicando la palabra de nuestro Dios. Corresponde dar las gracias en primer lugar al Señor porque Él ha sido fiel, no solamente con mi vida, sino que también con la vida de mi esposa y la vida de mis hijos. Dios ha sido fiel con la vida de mis hermanos en la iglesia Cipolletti, así que llegue un afectuoso saludo en esta tarde a cada niño de la iglesia, señorita, joven, adolescente, matrimonio y a los ancianos del pueblo de Dios. Muchas gracias por sus oraciones, que el Señor les recompense y que el Señor les bendiga. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A continuación vamos a dar comienzo a este estudio bíblico en esta tarde del día viernes y lo vamos a hacer entonando una alabanza para nuestro Dios, un coro de gratitud para el Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amados hermanos, les voy a invitar a abrir la palabra del Señor. La tendremos en esta tarde en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Allí vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Damos lectura al versículo 1. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Amén. Dios bendiga su preciosa palabra. Por ella los voy a invitar a orar un momento, pidiendo al Señor que Él venga trayendo de su presencia claridad, discernimiento, entendimiento, que Él abra nuestros oídos con buena disposición para que lo que vamos a aprender en esta tarde, lo que hoy vamos a recibir, con la gran ayuda de Dios, también podamos ponerlo por obra. Los invito a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre nuestro celestial, lleno de amor, de misericordia, cuántas gracias le damos, Señor, en esta hora, por este privilegio y por esta oportunidad de poder alabar y glorificar su santísimo nombre. Cuántas gracias le damos, Señor, por todos los beneficios que usted nos ha concedido,
Gracias en esta tarde por su fidelidad, Señor. Le adoramos, le glorificamos su nombre, porque usted es digno, muy digno de ser alabado, Señor. Bendice, Dios mío, cada una de las familias, cada uno de mis hermanos que está, Señor, sintonizando este momento, este canal, y que está recibiendo también esta palabra, Dios mío, en sus vidas, en sus corazones. Sea de fortaleza, de edificación para la gloria de su nombre. Señor, cada visita, cada amigo oyente, Señor, que está en esta hora, Dios mío, también mirando, Señor, este servicio, que pueda recibir fuerza para la gloria de tu nombre, que pueda recibir sanidad, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas gracias le damos, Señor, le adoramos y le bendecimos, santísimo nombre. Pedimos, Señor, su bendición. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Sean todos muy bienvenidos, mis hermanos, diferentes lugares que están escuchando este servicio. Estimado oyente, visita que también está escuchando la palabra de nuestro Dios. Sepa que la iglesia de Cipolletti tiene 4 servicios semanales en los cuales usted puede llegar con su familia a escuchar la palabra de nuestro Dios. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, un servicio se realiza el día sábado a las 20 horas y los otros 3 servicios el día domingo. Uno a las 9 de la mañana, uno a las 11 de la mañana y otro a las 20 horas. Esto lo hacemos por las medidas de seguridad y de protocolo que nuestra municipalidad nos ha establecido, nuestras autoridades de salud, el Ministerio de Salud, y por eso que tenemos que realizarlos y acomodarnos de acuerdo al protocolo que se nos ha entregado. Pero siempre hay un espacio reservado para todos aquellos que quieran escuchar la palabra de nuestro Dios, que necesiten ir a dar gracias al Señor y que necesiten también que puedan orar por Él, que puedan orar por su familia, por su matrimonio, por su salud. Así que cariñosamente les invitamos a participar y a ser parte de esta gran familia en la que en estos días nos hemos estado gozando en la presencia del Señor. Bien, sin más decir, vamos a entrar en el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Amados hermanos, y yo quiero invitarlo a que usted el próximo viernes pueda escuchar la palabra del Señor. Durante estos estudios vamos a estar meditando acerca de Nicodemo. En este estudio en particular, en esta tarde, solamente vamos a meditar quién era Nicodemo. Pero en los próximos estudios, con la ayuda del Señor, estaremos desarrollando qué fue lo que Nicodemo hizo. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Y cuáles son los frutos que aparecen en una vida regenerada por Dios? Entonces, en esta oportunidad, en esta tarde, solamente vamos a hablar de Nicodemo y vamos a hablar de quién era. Y para esto, amados hermanos, primeramente, yo quiero que podamos nosotros ir al contexto histórico. Porque en los tiempos de Jesús, amados hermanos, en los tiempos de Jesús existían 2 partidos, vamos a decirlo, religiosos y políticos, 2 sectas diferentes. Una era el partido de los fariseos y otro era el partido de los saduceos. Y a pesar de que vivían en los tiempos de Jesús, ambos tenían diferencias, puntos de vista teológicos diferentes. Miraban la vida de otra manera. Alabado sea el nombre del Señor. Y siempre esto estuvo muy marcado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en los tiempos del Señor Jesús. Los saduceos versus los fariseos. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, para que usted pueda en esta hora
recibir información respecto a esto. Los saduceos pertenecían o eran descendientes de un sacerdote, de un sumo sacerdote que existió en los tiempos de Salomón, Sadoc. Amados hermanos, y ellos pertenecían a la categoría de la sociedad alta. Ellos ocupaban lugares importantes en la política, los saduceos. Ellos tenían líderes importantes en la política. Por lo tanto, estaban más ocupados en la política que en lo religioso. Pero no solamente eso. ¿Sabe qué? Que eran los saduceos los que tenían al sumo sacerdote de la ciudad. El sumo sacerdote de la ciudad era saduceo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No solamente esto, ellos tenían creencias diferentes a las que tenían los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí. Los saduceos no creían que iba a venir el Mesías, los fariseos sí. Pero los saduceos tenían una inclinación hacia el gobierno importante, amados hermanos, y esto nos lleva a pensar y a hacer un cuestionamiento de la diferencia que existían entre ellos. Tenían, dijimos, eran económicamente catalogados en la alta sociedad, tenían poder político, tenían al sumo sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos bendiga por su preciosa palabra. Entonces, no solamente eso, los saduceos eran miembros del Sanedrín y ocupaban los cargos más importantes que había en el Sanedrín. Luego los vamos a explicar esto. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, esta riña estaba muy marcada junto con los fariseos. Sea bendito el nombre del Señor, amados hermanos. Habían diferencias muy marcadas. Es por eso que los fariseos que estaban también eran una secta en los tiempos de Jesús. Se encontraban también con los saduceos. Ahora bien, hermano, yo quiero que usted me pueda entender en esta tarde. Vamos a referirnos de Nicodemo, dijimos. Nicodemo significa conquistador con el pueblo, victorioso con el pueblo o vencedor con el pueblo. Eso es lo que significa. Y usted dirá, ¿por qué el pastor hizo la introducción acerca de los saduceos y los fariseos? Pues bien, la palabra de nuestro Dios nos menciona a cada uno de nosotros que este Nicodemo, del cual nos habla la Sagrada Escritura, era fariseo. Lo primero que nos dice la Sagrada Escritura acerca de este varón era que era fariseo. Cuando a nosotros se nos menciona que la persona es farisea, ¿se acuerdan del apóstol Pablo? Que antes de recibir la conversión al Evangelio era Saulo de Tarso. Él se gloriaba y llevaba un orgullo personal dentro de sí porque él decía fariseo de fariseos. Entonces, cuando la Biblia a nosotros nos muestra que la persona, en este caso Nicodemo, era un fariseo, nos está hablando de una persona pura. Hijo de judíos, padres judíos, abuelos judíos, sus descendencias ancestrales judías. O sea que eran puros y separados del resto de la sociedad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Le voy a dar un ejemplo. Mis abuelos, abuelo paterno, argentino, abuela paterna, chilena. De ellos se engendraron varios hijos, entre ellos mi padre, argentino, que se casó con mi madre chilena. Yo nací en Argentina,
Gracias a Dios. Ahora bien, ¿puedo decir que soy puro? Pues no, porque tengo sangre tanto argentina como sangre chilena. Entonces, el fariseo era puro, judío puro, y era separado del resto de la sociedad. Amados hermanos, estos judíos ortodoxos seguían de una manera extremada la ley en aquellos tiempos, las normas de la ley, los ritos de la fe. Es más, no solamente eso, se separaban de las demás personas. Porque en aquellos tiempos también habían otros judíos que eran un poco más flexibles. Pero los fariseos, amados hermanos, pertenecían a un grupo religioso de la época en los tiempos de Jesús. Y ellos eran muy meticulosos con la observancia de la ley de Moisés. Ellos eran muy meticulosos. El lavado de manos tenía que estar. ¿Se acuerdan cuando el día de reposo el Señor les dijo, si a uno de vosotros su asno, su animalito cae en un pozo, ¿no lo va a rescatar? Entonces eran extremadamente estrictos en las cosas externas, en las cosas visibles, y se olvidaban de poder agradar a Dios con el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese fue el reproche continuo que nosotros vemos en los evangelios, cuando el Señor los confronta duramente a ellos. Observaba la ley, el Señor le dice, coláis el mosquito, en un verso le dice, y tragáis el camello. Bendito sea el Señor, poniendo cargas y yugos pesados sobre otras personas. Entonces ellos miraban y observaban la ley de Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces de esto Dios nos dice en esta tarde que Nicodemo pertenecía y él era fariseo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios acerca de Nicodemo? Recordemos que estamos estudiando quién era Nicodemo. Dijimos que su nombre significa vencedor con el pueblo, conquistador con el pueblo o victorioso con el pueblo. Bien, la Biblia nos menciona que Nicodemo era miembro del Sanedrín. ¿Qué es esto, pastor? Amados hermanos, Sanedrín significa juntarse juntos, sentarse juntos, perdón. Una especie de asamblea, amados hermanos, que estaba compuesta en cada una de las ciudades del pueblo de Israel. En este caso, Nicodemo pertenecía al Sanedrín de Jerusalén, que estaba compuesto entre 23 y 71 hombres, que eran prominentes, hombres sabios, hombres escribas, hombres entendidos. Alabado sea el nombre del Señor. Por supuesto que el número uno en el Sanedrín era el sumo sacerdote, que dijimos que era saduceo. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero hacer un alcance con esto. Dijimos que los saduceos no creían que venía el Mesías. Dijimos que los saduceos no creían en la resurrección, no creían en la vida después de la muerte. Y fíjese qué curioso, porque es bajo gobierno saduceo que murieron muchos cristianos. Y eso nos abre otro espectro y podemos entender la Biblia de otra manera. Cuando muere Esteban, había un sumo sacerdote saduceo. La persecución de cristianos, cuando Pedro es encarcelado, había un sumo sacerdote saduceo. Entonces, amados hermanos, nos muestra el Señor en su palabra que Nicodemo era miembro del Sanedrín. Dijimos que Sanedrín significa sentarse juntos en una asamblea y que estaba compuesto generalmente entre 23, que era el mínimo, hasta 71 hombres que tenían una posición privilegiada. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dijimos que el primero era el sumo sacerdote y el resto eran rabinos. 70 hombres que estaban con entendimiento de la ley y que estaban dispuestos y cumplían una función de juez. Cumplían una función de juez en aquel tiempo. Ellos
Eran una especie de corte suprema hoy en nuestro país. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ellos tenían la función de hacer cumplir la justicia. Ellos velaban porque se cumpliera la justicia. ¿A través de qué? A través de la ley y a través de la Torá, que es la ley sagrada de Dios. Entonces ellos se reunían e investigaban y debatían de asuntos importantes en el Sanedrín, y cuando la mayoría decidía por una situación particular, eso era lo que se realizaba. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No solamente ellos en el Sanedrín también resolvían situaciones políticas, situaciones religiosas. Amados hermanos, y se nos muestra en la palabra del Señor que también ellos resolvían asuntos penales y asuntos civiles. Uno de ellos, uno de estos 71, que era fariseo, que era puro, que era separado, que era meticuloso con la ley de Moisés, era Nicodemo. Él pertenecía a uno de los miembros del Sanedrín. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, yo quiero que usted me acompañe a una lectura de la palabra de nuestro Dios en esta tarde, en el Evangelio según San Mateo, porque fue justamente esta reunión, esta convocatoria, lo que en términos generales terminó condenando a Jesús. Yo quiero que usted me acompañe a San Mateo capítulo 26. Dice el Señor en el versículo 57, vamos a dar lectura, Jesús ante el concilio de Jerusalén. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, que era saduceo, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin tuvieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Bendito sea el Señor. Buscaban testigos falsos, allí estuvo el sumo sacerdote, allí habían ancianos y allí habían escribas. Allí vemos cómo Jesús murió por usted y murió por mí. Fue entregado como un reo de muerte para morir por nuestros pecados. Dijimos que Nicodemo era miembro de este Sanedrín. Pero, ¿qué más nos dice las Sagradas Escrituras con respecto a este varón del cual estamos estudiando en su palabra? La Biblia nos dice que era doctor de la ley. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos estas características, fariseo, ahora nos dice que era miembro del Sanedrín. Para ser miembro del Sanedrín habían que cumplir ciertos requisitos. Había que tener un grado óptimo para llegar a estar dentro del Sanedrín.
como rabino. Y ahora nos dice la palabra que este Nicodemo era doctor o maestro de la ley. ¿Sabe qué? Este varón era un orador o un erudito y un intérprete de la ley mosaica. Un varón al cual el pueblo iba con alguna necesidad, alguna pregunta, y él tenía el conocimiento y había sido formado de tal manera que conocía la ley de Dios. Por lo tanto, no solamente era un varón ya maduro, sino que era un varón que tenía conocimiento. Era un expositor profesional de las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios nos bendiga, amados hermanos. Qué importante es que podamos estudiar la vida de Nicodemo. ¿Sabe qué? La Biblia le regala a Nicodemo un espacio no muy grande, pero el Señor quiso dejarlo establecido en algunos versículos del capítulo 3, donde Nicodemo va a conversar con Jesús, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, nosotros sabemos, amados hermanos, que cuando una persona conversa con el maestro de Galilea, ¿se acuerdan lo que pasó con la mujer samaritana? Ella, después que volvió, dejó su cántaro y llegó a la ciudad y dijo: hay uno que me ha contado y me ha profetizado toda mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, porque nosotros no podemos buscar un verso en las Sagradas Escrituras en el cual se nos diga que Nicodemo después estaba predicando el Evangelio, o que Nicodemo después estaba haciendo esto. La Biblia nos dice eso. Podemos nosotros pensar que ninguna persona que está con el Señor queda igual. Y amados hermanos, eso es lo que nos lleva a pensar respecto del capítulo 7. En el capítulo 7 de San Juan, de este libro que hemos dado lectura, en el capítulo 7, usted va a encontrar que cuando están interrogando al Señor, porque ya había, antes de ser condenado, ya había deseo entre los principales, saduceos, sumos sacerdotes, los ancianos, el pueblo mismo. Ya había un interés importante por quitarle la vida a Jesús de Nazaret. Entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor que en el versículo 57, si no me recuerdo, perdón, en el versículo 50, hermano, vemos que este Nicodemo intercede por Jesús. En el capítulo 3 vemos que él va a conversar con él. Y en el capítulo 7 algo sucede con este varón Nicodemo, porque en el versículo 50, cuando todos lo estaban maltratando, cuando todos lo estaban interrogando, Nicodemo en el versículo 50 del capítulo 7, léalo en su Biblia, dice: le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo lo que recibió fue una respuesta grosera de parte del sumo sacerdote y de parte de los ancianos en aquel tiempo. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces, a mí ese versículo 50 y 51 me dice que de pronto algo sucedió en Nicodemo, en la visita con Jesús, que reflexionó en su vida. Algo lo movió, algo lo motivó a que cuando todos estaban viendo a Jesús como un malvado, cuando todos estaban viendo a Jesús como un malhechor, de pronto él dice: ¿juzga nuestra ley a un hombre si primero no lo escucha? Que fue justamente lo que hizo él. Se dio un tiempo, fue de noche, dice la Sagrada Escritura, lo vamos a ver el próximo estudio, si Dios lo permite. Y dice el Señor que se tomó un tiempo y conversó con Jesús. Alabado sea el nombre del Señor.
¿Qué habrá sucedido con ese corazón? ¿Qué habrá sucedido con sus pensamientos? Porque Jesús conocía la necesidad de las personas antes de que ellos hablaran. Dice la palabra de Dios que nuestro Dios conoce. Antes de que la palabra salga de nuestra boca, Dios ya la conoce. Y mientras iba caminando de noche hacia Jesús, Jesús ya sabía quién venía, quién lo venía a ver, a qué tribu pertenecía, que era fariseo, que era doctor de la ley, que era miembro del Sanedrín. Jesús lo sabía todo. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi? Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Él conoce su vida, estimado amigo. Jesús conoce su levantarse y su acostarse. Jesús conoce su condición. Jesús conoce lo que está pasando hoy en su familia, en su matrimonio, en su hogar. Jesús lo sabe todo. Y Jesús tiene la medicina para cada situación de nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces algo lo motivó que en el capítulo 3 lo vemos conversando y en el capítulo 7 ahora lo vemos intercediendo por Jesús. De momento él dice, ¿cómo? ¿Vamos a juzgar a alguien si primero no lo escuchamos? Tiene derecho a una defensa, tiene derecho a expresarse. Amados hermanos, eso nos dice la palabra del Señor. Pero no solamente eso. Amados hermanos, ¿sabe qué? Nos dice el Señor en su palabra de este varón Nicodemo, al cual estamos aprendiendo en esta tarde. En el capítulo 19, nos dice el Señor en su palabra que en el capítulo 38, Jesús es crucificado. Jesús es condenado a muerte. Pero no solo eso. Nos dice en el capítulo 19, en el versículo 38, vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También, versículo 39, Nicodemo, una afirmación. Esto significa algo en la literatura. El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especie aromática según la costumbre sepultada entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua a los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, este varón, Nicodemo, que significa vencedor con el pueblo, conquistador con el pueblo o victorioso con el pueblo, dice la palabra del Señor que vino a Jesús. Algo pasó en la mente y en el corazón de este hombre que en el capítulo 7 intercede por Jesús. Y el capítulo 19 nos da el broche de oro de que a pesar de ser fariseo, miembro del Sanedrín, rabino, doctor de la ley, alguno puede expresar, quizás pastor Damián se sintió culpable y para tranquilizar la conciencia hizo eso. La Biblia dice que llevó una ofrenda de 100 libras. Saque usted la cuenta. Saque usted la proporción. ¿Qué fue lo que hizo Nicodemo? ¿Usted lo ha hecho? ¿Por algún familiar, algún ser querido o algún pastor? Y él llevó mirra, incienso, dice las Sagradas Escrituras, y aloes. Amados hermanos,
¿Se acuerdan la visita a los magos? Dice que llevaron oro, incienso y mirra para el niño de Belén. El oro, nosotros hoy lo conocemos. Y podemos hacernos una idea. Pero el incienso, la mirra, esto se da, amados hermanos, en lugares muy particulares, allí en Occidente. Y hay quienes hoy dicen que un kilo de incienso, mirra, está alrededor de $8. Cuando usted pasa esas 100 libras, que era la unidad de medida en aquellos tiempos, en el tiempo romano, cuando usted pasa esas 100 libras y transporta esas 100 libras a kilogramos, que es nuestra medida de peso, usted va a encontrar que... ¿Se acuerda la mujer que bañó los pies de Jesús? Ella llevó un frasquito. Y dice que ese frasquito era de gran precio. Léanlo en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, Nicodemo sabe cuánto llevó, 45 kilos. 45 kilos. Alabado sea el nombre del Señor. $8 el kilo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pensando en eso, pensando en esa ofrenda de gratitud, porque José de Arimatea era un hombre de una buena posición económica, se juntó con Nicodemo y ambos le dieron sepultura a Jesús. Y Nicodemo, en el capítulo que hemos dado lectura, llevó una ofrenda generosa, para sepultar al que había defendido, intercedido en el capítulo 7, y con quien había tenido un encuentro en el capítulo 3. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura, y es lo que nosotros tenemos que pensar a la hora de hablar de Nicodemo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amados hermanos, que el Dios de paz nos bendiga en esta tarde. Que Él bendiga su preciosa palabra. Que Él haga vida en nuestros corazones. Hoy hemos estudiado en esta tarde a este varón. Su nombre es Nicodemo. ¿Quién era? Un fariseo, un miembro del Sanedrín y un doctor de la ley. ¿Cuáles son los capítulos en los cuales nosotros los encontramos? San Juan, capítulo 3, San Juan, capítulo 7 y San Juan, capítulo 19. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga esta preciosa palabra. Lo invito que se interese por las Sagradas Escrituras y que pueda usted el próximo viernes sintonizarnos a esta hora para poder seguir enriqueciéndose de la palabra de Dios. La palabra de Dios sana el alma. La palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. La palabra de Dios es como un espejo. La palabra de Dios es como miel. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta las piedras. La palabra de Dios es como río de agua viva que nos refresca y que nos fortalece. El Señor le bendiga ricamente. Para Él damos gloria y honra, porque el Señor se lo merece. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos dé fuerza para seguir adelante. Oramos en el nombre del Señor. Padre nuestro celestial, lleno de amor, de misericordia, cuántas gracias le damos, Señor, en esta hora por este privilegio y esta oportunidad de poder estar aprendiendo su palabra, Señor, un momento. Esperamos, Señor, la bendición de lo alto. Esperamos, Señor, su compañía. Danos gracia, sabiduría, inteligencia, entendimiento, Señor. Cada día para poder, Dios mío, acercarnos a ti. Bendice a mis hermanos, Señor, en Cipolletti. Bendice a la iglesia en general. Bendice, Dios mío, cada familia por misericordia. Bendiga, Señor, nuestra corporación. En sus manos nos encomendamos, en el nombre y en la fe de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Inclinamos nuestros rostros, pedimos al Señor su bendición. Amoroso Padre Celestial, lleno de amor, de misericordia, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, le damos gracias en esta tarde por esta bendición y este privilegio de poder estar, Señor, estudiando su palabra este día viernes, en este estudio bíblico. Gracias por la enseñanza que hemos recibido, Señor. Oh Padre Celestial, abre nuestras mentes, nuestros corazones, abre nuestros oídos, Señor. Ayúdanos a comprender las Sagradas Escrituras. Oh Padre Celestial, que su palabra se haga vida en nuestros corazones. Padre amoroso, bendiga este estudio bíblico, bendiga a cada familia, Señor, en nuestras iglesias. A la distancia su bendición llegue a cada hogar, por amor de su nombre. Está haciendo sanidades, prodigios, milagros, Señor. Extienda su mano sobre los necesitados. Extienda su mano sobre aquellos que están debilitados. Levanta al caído, Señor. Da fuerza al que no tiene ninguna. Sana a los enfermos, Señor. Así como ha tenido misericordia en nuestras vidas, Señor. También haga misericordia con cada uno de aquellos que está padeciendo alguna enfermedad. En sus manos nos encomendamos. Nos despida de este estudio que hemos hecho en su nombre. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Dios de paz le bendiga, amados hermanos.